Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto de Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de los estudios sociales de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 18 correspondiente al miércoles 9 de septiembre del 2020. Continuamos hoy el tema de la sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX, un tema relacionado con la participación de la mujer en la vida política, especialmente, luego en la vida social y económica. Esta, este contenido está en la antología de la página 60 a la 68. Vamos a desarrollar algunas ideas principales, entre las que vamos a contestar muy rápidamente las preguntas de la semana anterior. Les voy a juntar un link donde pueden ver el desarrollo de algunas de estas y otras ideas del tema. Van a desarrollar su guía como trabajo de clase y pueden formular sus dudas o preguntas por la plataforma de WhatsApp. Iniciamos. Con la Guerra Civil de 1948, que fue el último evento bélico que Costa Rica ha tenido, eh, tuvo consecuencias sociales, económicas y políticas que se evidencian hoy día en nuestra sociedad. Se desarrolló como producto de la presión social y política de la última década, de 1940 e inclusive de 1930, más el debilitamiento del Estado liberal que venía en franca crisis, primero por la Primera Guerra Mundial, por la depresión de 1929 y obviamente por la crisis de los años 30 que se agrava con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX, ese era el tema de la tarea, y decía qué aspectos caracterizan la legislación laboral del siglo XIX en Costa Rica. Bueno, es una legislación electoral que está influenciada básicamente por el Poder Ejecutivo en cuanto a la organización y la realización de las elecciones. Esta legislación está aprobada en un contexto de gobiernos muy autoritarios, como el de Bernardo Soto, el de José Joaquín Rodríguez. La ley electoral de 1893 permitió al Poder Ejecutivo nombrar las juntas electorales, algo que hoy día es particularmente inconcebible, estas juntas electorales por provincia. Y a su vez nombraba a las juntas cantonales, porque eran 2 grados, estas últimas en los distritos. De esta forma existía un control verticalizado de la organización de las elecciones. Esas eran las características. La segunda pregunta era qué condiciones debían tener la persona, de acuerdo a la Constitución de 1871, para ejercer el sufragio. Era un sufragio censitario. La persona, de acuerdo a esa constitución, debía saber leer, tener 21 años, escribir, ser propietario de menos de 500 pesos o tener un ingreso anual de 200 colones. Y por supuesto que entonces el poder de todas estas elementos estaba concentrado en la oligarquía cafetalera. La pregunta se decía, entre 1897 y 1909, ¿quiénes componían el grueso del electorado en nuestro país? De acuerdo a los estudios que se han realizado, la participación de sectores más humildes era todavía reducida para esa época, cerca de un 70%. De personas eran pequeños y medianos agricultores, ganaderos, comerciantes, patronos artesanales, dueños de modestos locales comerciales, o sea, pulperías y otras, y trabajadores por cuenta propia. Además, el 62.2% de los electores estaban en las áreas rurales. ¿Qué impacto tiene el proceso electoral la reforma del voto directo en Costa Rica en 1913? El sufragio directo tuvo un impacto profundo en el ámbito electoral, esto en 1913, en vista de que los votantes a los comicios ya podían elegir de manera directa al presidente, ya no había una elección
de 2 grados, si no era directa. Entonces, los partidos debieron estructurar una organización mínima de alcance nacional para lograr la mayor cantidad de votos y competir eficazmente por la presidencia. La urgencia de hacerlo así fue incrementada porque a partir de 1913 la elección se realizó también en un mismo día, cosa que antes no ocurría cuando era de 2 grados, ¿verdad? Entonces, esas fueron las reformas. La pregunta número 5 dice, enumere qué otros importantes cambios en materia electoral se dan en 1927 en Costa Rica, ya más adelante, unos casi 15 años después. Eh, eh, Indica que si ningún candidato había obtenido la mayoría en el proceso electoral, se iba a realizar una segunda vuelta con los dos aspirantes que obtuvieran más sufragios, cosa que se mantiene hoy día. Que la Secretaría de Gobernación suministraría a partir de ese momento las papeletas a los ciudadanos y no a los partidos políticos como era una mala costumbre de aquella época. Hoy día inconcebible también. Las juntas receptoras de votos no podían incluir o excluir a ningún votante. Nadie podía sufragar si no estaba inscrito en el registro cívico, lo que nosotros conocemos como el registro civil. Y el registro cívico debía imprimir el número, el número de cédula con todos los datos, ¿verdad? ¿Qué aspectos contempla la reforma electoral de 1936 en nuestro país? Bueno, la reforma electoral del 36 incorporó algunos elementos como la obligatoriedad del voto y sanciones para quienes no lo ejercieran. Para el 39 se hizo un ajuste y se amplió el número de horas hábiles para poder votar, muy parecido a lo que es hoy día. Obviamente habían carencias en el tema de electricidad y habría que recortar ese espacio, ¿no? Esta situación fue crítica en los años 40, que ya ahora lo vamos a analizar. Esta era la tarea o el trabajo de clase en la semana anterior. Continuamos con el tema. Década del 40 y el Código Electoral de 1946. Ninguna reforma logró detener el fraude electoral. Para el año 38 el gobierno desconoció, por ejemplo, entre otras cosas, la elección de Carlos Luis Sainz del Partido Comunista eh, en las elecciones de medio periodo que se hacían. Vean la manipulación que esto provocaba. En 1940, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia gana las elecciones con un amplio margen, un 85% de los votos. En las elecciones de medio periodo para el año 43, el Partido Comunista se presenta como Vanguardia Popular y se va a aliar al gobierno de Calderón Guardia. Y para las elecciones de 1944, estos se presentaron con el nombre del Bloque de la Victoria, que llevó a la presidencia a don Teodoro Picado Michelski. En 1946 se produce por primera vez la creación del Código Electoral en Costa Rica, que fue aprobado en el 46 en enero por la Asamblea Legislativa. El código alejó al Poder Ejecutivo y Legislativo del proceso electoral y evidenció algunas reformas. Por ejemplo, el registro cívico con una mucho mayor autonomía, lo que hoy es el registro civil, o Tribunal Supremo de Elecciones. El registro civil hoy día es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Depuración constante y permanente de las listas de votantes. Obligación del registro civil de notificar al registro cívico las defunciones de todo varón de más de 18 años, o sea, para que los muertos no votaran, como dicen. Un director del registro civil del nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. 3 jueces nombrados cada uno por uno de los poderes de la República, la emisión de papeletas igual al número de votantes, o sea que no podían faltar ni restar, y se prohibió votar fuera del domicilio electoral. O sea, antes se permitía que una persona que podía votar en San Diego, pero había poco control si vivía en Entre Ríos, por ejemplo, o vivía en San José Centro y votaba y se iba a votar a Barrio Luján. Esto se complementó con la emisión de las cédulas de identidad en 1943 que entregó el registro electoral. Estas tenían foto, huella digital y firma. Cambios económicos y sociales y políticos de la década de los 40. La década de los 40 en Costa Rica enfrenta una crisis de los años 30, que es de la que ya conversamos, y la provoca
básicamente la crisis del 29 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde los mercados internacionales con Inglaterra y Alemania se cierran y cuyas consecuencias son la disminución de las exportaciones de Costa Rica, el incremento de los costos de las importaciones, o sea, los productos que esos países producían se vuelven muy caros porque llegan en menor cantidad, hay una inflación en nuestro país, hay un deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos y los ingresos de Estado se ven sensiblemente afectados. El mercado costarricense se reorienta hacia los Estados Unidos, obviamente con precios más bajos, y Estados Unidos no asumía toda la producción, por ejemplo, de café y banano. El mercado interno estaba desarticulado porque faltaban vías de comunicación, no había una población. El sector artesanal e industrial, más bien estos sectores eran muy incipientes, o sea, no había. Sobre todo el sector artesanal era el más desarrollado. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país sufre mucho desempleo, bajos salarios, el grueso de la población vivía en tremenda pobreza, falta de vivienda, falta de agua, condiciones insalubres en la vida. La mortalidad era muy elevada, especialmente en las zonas rurales, y existía una política de caudillismo, sin una verdadera participación activa de la ciudadanía en diferentes partes del país. Condiciones de vida del trabajo de las personas en la primera mitad del siglo XX. ¿Cuál era la situación de los trabajadores? Vamos a analizar algunas de estos elementos. En la primera mitad del siglo XX surge un importante movimiento con amplia base popular. Sin embargo, es en los años 30 al 48 cuando crece su influencia como fuerza popular. Se llama Partido Comunista. La crisis del 29 presenta un nuevo escenario para los movimientos sociales, dadas las malas condiciones sociales que existían y que hemos mencionado. Los artesanos y productores buscaban el amparo del Estado para que les ayudara. Los trabajadores rurales de las zonas bananeras o portuarias se movilizaron para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. El campesino exigía tierras para cultivar y el ciudadano común y simple exigía control de precios en los productos, alquileres bajos y buenos y servicios de salud. Los productores agrícolas buscaban un trato justo en la relación comercial y en las zonas urbanas los intelectuales y profesionales formulaban críticas muy fuertes contra el imperialismo norteamericano y su presencia e influencia en no solo en Costa Rica, sino en los demás países latinoamericanos. Y criticaban también el monopolio de las empresas bananeras y de electricidad que existían en nuestro país. El movimiento social de los años 30 repercutió en las funciones del Estado, hasta entonces bastante desinteresado por atender las condiciones de reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo de nuestro país. Algunas respuestas a estos planteamientos de los sectores de la sociedad fue el Estado legitimó las demandas de algunos servicios urbanos a través de la regulación de actividades de las juntas patrióticas progresistas constituidas en los años 20 para favorecer a ciertos sectores sociales. Se dieron algunos decretos que favorecieron la colonización de terrenos baldíos con la protección técnica y financiamiento del Estado. Fue objeto de reglamentación institucional. El problema de los productores de café se fue solventando y hubo control en el tema de los alquileres y la especulación de productos comerciales. Esta nueva crisis ayudó a configurar un sólido movimiento sindical, especialmente en esos años. Por ejemplo, se funda la Red Unovaron, que estaba liderada por Luis Alberto Monge, con coordinación a escala nacional, el cual, sumado a otras fuerzas sociales de campesinos empobrecidos, juntas patrióticas y progresistas y algunos sectores medios politizados, fue punta de lanza para el mantenimiento jurídico de las llamadas garantías sociales, incluidas en la Constitución de Costa Rica en 1941 y en la promulgación del Código de Trabajo en 1943, entre ellos la seguridad social, la creación de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, entonces hoy tenemos una guía de trabajo.
Hay que hacer la lectura de la página 64 a la 68 de la antología relacionada con la participación de la mujer en diferentes organizaciones sociales y su lucha por las conquistas sociales y políticas en la primera mitad del siglo XX. Debe contestarse la guía que va a aparecer a la izquierda y enviármela antes del próximo viernes. Pueden hacer sus consultas por la plataforma de WhatsApp. Estas son las 7 preguntas. ¿Cuál era la condición de la mujer en Costa Rica en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX? ¿Cuál era la labor de la escuela como institución educativa que recibía a las mujeres en el periodo de estudio, finales del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Qué importancia cobra el proceso educativo en las mujeres para el desarrollo social y político? ¿Cómo sumó el conocimiento a que las mujeres pudiesen participar más activamente en la vida política? Identifique en qué momento histórico de nuestro país la lucha de las mujeres cobra una relevancia significativa y por qué razón se da esto. ¿De qué forma participa la mujer en las elecciones de 1923? Y hay que hacer una pequeña descripción. Aquí retomo un elemento de la clase anterior que era con el partido de Jorge Bolio, ¿verdad? Ahí ellos van a intervenir, las mujeres, pero ustedes van a extraer de la lectura de qué forma participa. Determina la importancia de la Liga Feminista en 1923, en esta misma época, y explique algunos aspectos. Dos o tres aspectos. 7. ¿Cuál es la participación de la mujer en el Partido Comunista creado en 1931? Y en la lectura se da una serie de información relacionada con quiénes son, es importante mencionar quiénes son estas mujeres, cuál es su participación y cuál es la lucha que estas mujeres van a dar. Muy bien, entonces esta es la clase de hoy. Eh, por favor, hagan la lectura. No dejen de hacer la lectura de la página 60 a 68. Vean el video que les estoy planteando para que puedan observar otros elementos de la Costa Rica de 1940 y puedan darse una mejor idea qué era lo que sucedía. La Nación es un periódico que a finales de los años 40 va a surgir y anunciaba, por ejemplo, en el periódico del 21 de marzo de 1949, otorgado el voto femenino. Entre los logros más significativos de esta década de los años 40 es la aprobación de condición de ciudadana de las mujeres. Ahí ven un logro que será soporte de otras reivindicaciones futuras del género femenino. La otra semana seguiremos con el tema de historia de Costa Rica, especialmente aquella que se refiere de 1949 a 1980 sobre el Estado benefactor. Cuídense y no dejen